Mamalona Dolls, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos muy emocionados porque, como ya vieron en el título, vamos a estar pues revelando a nuestra primer color reveal de la oleada de sirenas que acaban de ser lanzadas, o por lo menos acaban de llegar acá a México. Me emociona mucho. Por ahí en un video pasado les compartí que pues no tengo ninguna color reveal, pero estas sí me gustan. Soy fanático total de las sirenas, así que creo que y espero cumpla mis expectativas, que están muy altas. Pero sí, creo que Mattel esta vez y Barbie creo que van a complacer, sea lo que sea. He visto buenos comentarios dentro de todo, así que pues vamos a revelar esto, vamos a ver qué tal nos parece. Es la primera que hago, creo que va a ser algo divertido. Si por ahí les interesa ver nuestra reacción, pues quédense con nosotros. Ya saben que vamos a estar detallando paso a paso y cada parte de estas muñequitas. Por esta ocasión solo es una, pero esperamos tener más en nuestra colección. Si no se quieren perder nuestra reacción, sigan con nosotros. Continuamos. Y pues bueno, vamos a ver la parte externa. Aquí pues tenemos una ilustración de que tienen un top completito. Acá nos dice que igual pues se descubre con el agua. Tenemos esta muñequita muy misteriosa, que no nos dice quién es, cuál es. Nos dice que tiene 7 sorpresas. Y acá abajo pues muestra a las muñequitas que pueden ser. Por ahí les voy a estar poniendo una fotito. Yo realmente no recuerdo como tal los looks de cada muñeca ni en qué color se revelan, así que va a ser sorpresa para mí. Pero por ahí ustedes ya van a estar viendo cuál va a ser, porque les vamos a poner, como les digo, fotitos. Así que, pues sí, no tengo expectativa. Creo que cualquiera que nos salga, pues son bonitas, son bellas. He visto varias fotos y me gustan, así que espero nos sorprenda. Y pues prácticamente es lo que tiene. Acá un poco de instrucción de que cambia tanto su ropa, bueno, en este caso su top, el maquillaje, su cabellera, tiene accesorios y pues también la cola pues va a variar. Pero prácticamente es eso. Nos dice cómo abrirse. El colorcito en general me gusta mucho. Soy Piscis, así que me encanta el mar, me encanta el agua. Y esta mitología de sirenas pues más. Así que el color me fascina, es mi elemento. Así que acompáñenme. ¿Ustedes cuál creen que nos salga? Pónganle pause. Si la 1, 2, 3, 4, 5. No hagan trampa. Vamos a hacer una dinámica, ¿qué les parece? Y quienes le atinen a cuál nos sale, no, ¿saben qué? Olvídenlo, porque van a hacer trampa y van a adelantar. Pero ¿cuáles creen ustedes, sean honestos, que nos pueda salir? Y si le atinan van a tener 7 años de buena suerte. Así que vamos a ver, vamos a revelar, vamos a preparar esto. Continuamos. Pues bueno, ya tenemos aquí listísima para abrir a esta chaparrita. Nos menciona aquí que retiremos en esta parte. Y pues vamos a abrir. No quiero ver cuál es. Es como mi nuevo Kinder sorpresa en mi etapa de adulto. Ahí estamos. Supongo que da un giro. Y ok. No. Es una afroamericana. ¡Yay! Mi primera sirena afroamericana. ¿Quién le atinó? Denle me gusta si le atinaron. Denle me gusta si no le atinaron. Pero sí, salió. Oh, es una cara muy bonita. Ahorita la vamos a estar observando. Wow, es bella. ¿Qué les parece? Tenemos acá pues lo que son sus accesorios. Lo que es la colita. ¡Ah! ¡Qué emoción! Una corona, me parece, un collar. Y los instructivos, porque claro que somos un poco lentos. Y estoy de acuerdo que nunca lo he hecho, así que vamos a ver cuál es el mecanismo para no errar. Pues bueno, primero pues la sacamos de su caja, bueno, del tubo. Tiene que ser agua caliente, tirándole a tibia. Se introduce la muñeca, se agita un poco. Ojo, no hay que meter como tal el cabello. Al parecer no se mete completamente. Cuarto, pues saca sus accesorios, poner la colita con agua fría. Vamos a
cambiar el color del cabello. También con agua fría se cambia el color del maquillaje. Y pues así vamos a estar haciendo el cambio entre agua caliente y fría. Entonces vamos a preparar esto para ver la revelación. Continuamos. Pues ya está listísima para ser sumergida. Pero antes quiero hacer una observación. Su pelo pues sí es como este típico pelo de fantasía. Pero se ve muy bella. Se ve muy bella. Tiene una cara muy bonita. Ahí la pueden ver. Sí, me gusta bastante. Tiene unos ojos muy brillantes. Preciosa. Estos rayitos en su pelo. Y sí, pues como una sirena, ¿no? Realmente una fantasía. Así que el pelo es largo. Baja de su cadera. Vamos ahora sí a sumergirla para ver toda esta fantasía completita. Pues lista para dar su chapuzón. Este show de calienta el agua, sacúdela, sácala, la sorpresa, creo que es lo más interesante, aparte claro de la muñeca, pero sí el hecho de estar aquí con esa emocioncilla y yo creo que también para los niños en la actualidad en general, los niñes, les ha de gustar mucho esta parte, porque sí, de que es divertido, es divertido. Pues listísimo. Ay, se llena un poco de agua la muñeca. Ok, por dentro está esta huequecita. Ok, se puede observar. Pero pues prácticamente esta es la chaparrita. Una cola muy bonita. Sí tiene toques transparentosos, no sé si lo alcancen a notar. Vamos a secarla muy bien y vamos a montarla y ver su colita. Pues listísimo, ya la tenemos fuera de. Vamos a ver cómo es su colita. En esta ocasión, wow, es una colita rosa. No sé si podamos observar, tiene esta textura como estos pliegues que me recuerdan un poco a Barbies sirenitas de los 80s y 90s. Hoy está muy interesante, está bello, eso está muy padre. Bien, se pliega y es una textura no tan, es un poco rígida, pero se ve muy bonita. Según yo, se pone de esta forma hasta que haga. Ay, no sé, señor, alguien sabe. Ok, ahí está, hasta que haga el clic y pues prácticamente queda de esta forma la Sirenux. Está muy bonita. ¿Ustedes qué opinan? Para hacer una color reveal, incluso se me hace que en costo está similar a las pasadas y se me hace más atractiva esta chiquilla. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Pues es su cepillito, cosa que pues sí extrañamos en las Barbies, y tiene un diseño de estrellas de mar, concha, o como le diremos, porque tenemos amigos argentinos. Díganme cómo le dicen a esto. Ostra, tal vez. Estrellitas de mar, caracoles. Está bello. ¿Qué más tenemos por acá? La esponjita para hacer la revelación de su pelo y su carita. Y vamos a ver por acá. Esto es un collar. ¿Es un collar? Sí, parece que es un collar. Vamos a ver. Sí, es un collarcito. Tiene accesorios muy padres. Vamos a ver cómo cambia su carita y su pelito con el agüita fría. Regresamos. Pues bueno, vamos a la parte final con agüita fría. Muy fría. Hay que pasarla sobre el rostro. Vamos a ver qué magia sucede. Sí, lo pueden notar. Bueno, se ve un poco sudada, ¿verdad? Ella acaba de llegar al gym. Espero si lo puedan notar un poco el efecto que nos da el agüita fría. Todas estas como, ¿cómo podemos decir? Pequitas que tenía debajo se hicieron rosadas. También se le pinta. Se le hacen unas sombritas por ahí.
color un poco verdecillo. Y de este lado vamos a ver. Es que no soy zurdo. No, de este lado no se tiñó mucho. A ver, esta agua más fría. Vamos a ver. Ya está bien sudada. Pero vamos a ver. Sí, ligeramente. Sí, miren, ahí está. Vuelve en sí. Y vamos a ver, el acomodo, cómo es que se ve el pelo. Que también me dice que se pinta. Oh, sí. Mágico. Pues sí, como pueden ver la diferencia, se tiñe de azul. Si pudieran verme, yo tengo de ese color mi pelo. Pero pues no pueden ver. Pero oh, se ve muy linda. Aquí podemos ver más notoria la diferencia. Y sí tiene que estar bien fría el agua, porque si no, no hay cambio alguno. Incluso yo creo que con un hielito estaría padre. Ahí se ve mucho mejor. Interesante. Si quieren regresar a su color original, igual de su carita, lo único que hay que hacer pues es tomar agua caliente para quitar ese efecto. Se me hace una Barbie muy tropical. No sé a ustedes qué les parece. Siento que es como hawaiana, o del Caribe. Sí, bueno, ahí estamos, ahora sí. De hecho aquí en cambio de color, no sé si se fijan porque la estoy agarrando y tengo mis manos calentillas. Pero sí, prácticamente ese es el look. Pues bueno, creo que Barbie nos está dando, o personalmente me está dando mucha vida. Me está dando lo que necesito. Puede ser que falte más, puede que no, pero vamos, o sea, esto no lo habíamos visto. Y a mí, como les digo, me encantan las sirenas, me encanta toda esta magia, esta fantasía. Y me encantó. Todo el proceso es divertido. Incluso si eres mamá, pues hacerlo con tus hijos está padrísimo. Si eres adulto, lo que sea, es padre, es divertido. Es un tiempo que disfrutas el estar revelando, haciendo todo esto. Y pues qué mejor, les digo, yo no tenía otras, pero estas sirenas, híjole, me encantaron. Así que, como cada video digo, todas las muñecas que hacemos aquí me encantan. Pues esta es una más de ellas, me fascinó. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios, si ustedes ya las tienen. Si no, vamos a hacer ahorita unas tomitas con ella, pero pues sí, la verdad es que sí, me encantó. Siempre lo digo, pero sí, esta es una fantasía. Tiene accesorios muy interesantes. No es como la típica coronita que esperaba. Yo pensé que era una corona. No, la verdad es que me gusta el tipo de pelo. El largo está bello. El color, su maquillaje, el que cambien estos puntitos de su cara. O sea, realmente sí son cosas muy bonitas. Su colita, el estilismo. Vean, que sea un poco rígida. Creo que sí. Es una Barbie que le regresa mucho la calidad a las líneas comerciales. Aquí sacamos mucho lo que son pues de colección y cosas por el estilo, pero esta no podía faltar en nuestros videos. Les digo, por ahí se había anunciado en un video pasado que iban a estar saliendo y pues esta me fascinó. Evidentemente intentaré conseguir las demás. Tal vez no hagamos video de ellas, pero sí a lo mejor en redes sociales, en Instagram, estaré subiendo como pequeños videos de la revelación de cada una de ellas. Aquí lo que quería enseñarles es pues la calidad como tal, qué nos parece. Esta muñequita, y sin mal no me equivoco, todas tienen un código en la parte superior y con ese código pueden identificarlas para no repetir, porque sí puede ser que agarras como loco todas y ni sabes cuál es cuál y repites. Entonces a lo mejor nos podría ayudar esto. El código de esta muñequita es el 1950 y que es I latina. Si gustan buscarla así cuando lleguen a sus países o a sus ciudades, pues ya. Y si quieren esta en específico, si les gustó mucho esta, pues pueden buscarlo con ese código y pues estar buscando códigos diferentes si es que las quieren conseguir todas. Yo creo que haré un esfuerzo máximo para poderlas adquirir. Déjenme sus comentarios si les gustó, si no, qué les parece que nos haya salido esta chica.
en lo personal me fascinó. Y más porque les digo, esta revelación, así tengo mi pelo actualmente, así que es de mis colores favoritos. En sí la combinación está muy padre, les digo, es muy tropical, así que ya me llama a playa y me dice, vente conmigo, amigo, vamos a la playita. Déjenme ahí sus comentarios, es un gusto leerlos siempre, contestarles también. Veo que esta familia está creciendo cada vez más y es fascinante poder encontrar gente que también le guste esto que hacemos y que comparta su afición por estas muñecas tan bonitas y por en sí juguetes y todo esto que nos remota a nuestra infancia. Es muy bonito leerlos. Por ahí saludos a mi amiga Alicia de Argentina, que nos comenta mucho ahí en la parte de comments. Entonces siempre es un gusto encontrarlas en los videos nuevos. Cualquier cosa, duda, aclaración, los leo por ahí. Si no, también síganos en Mamalona Dolls en Instagram, que es un contacto un poco más directo. Nos vemos en un próximo video. Gracias por vernos nuevamente. Nos encontramos con cosas interesantes. Y nuevamente, lo vuelvo a repetir. Gracias por darnos su tiempo y sacarles una sonrisita, que yo sé que a unos que otros sí lo hacemos. Seguimos en contacto. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.